exaltamos, Dios. Nos hemos reunido para adorarte, para exaltarte. Tú eres el invitado de honor, el invitado especial. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Te adoro, Señor. Gracias porque tú resucitaste y porque pronto vendrás por tu iglesia. Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y qué bueno que estás en este lugar. Y te voy a invitar que salgas de tu lugar y saludes por lo menos a unas 10 personas. Dales una fuerte bienvenida. Ayúdame a saludarlos. Y así como estás de pie, vamos a orar por la ofrenda. Señor, en esta tarde te damos gracias por tantas bendiciones, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda, bendigas al dador alegre, Señor, bendigas a aquel que es fiel a ti en tus diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas al pensionado, que bendigas al huérfano, a la viuda, Señor. Derrama bendición hasta que sobre y abunde sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere un sobre, solamente pídalo. Ahí los sugieres pasan a tu lugar. Atrás de las sillas también hay. Si quieren un lapicero para escribir, si hay una necesidad de oración, también pueden ponerla. Todos los días estamos orando en este lugar. Queremos invitarlos también continuamente. Los invitamos a estar en un tiempo de oración. Entonces, la necesidad de todo cristiano es orar. La vida de todo cristiano es oración. Jesús es el modelo de vida de nosotros. Jesús es un hombre de oración. Era un hombre de oración, sigue siendo un hombre de oración, sigue intercediendo por nosotros. Entonces les animamos a unirnos, a orar por las necesidades, a orar por tu familia, orar por Uruapan, por Michoacán, por nuestro México. Y Dios escucha la oración. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Así que te animamos a estar viniendo a orar. Y vamos a comenzar el 9 de agosto. Quiero darles esta invitación. Por ahí están algunos pósters en la entrada. Vamos a comenzar este 9 de agosto con el Instituto Bíblico Emanuel. Este instituto bíblico se tuvo durante muchos años, más de 30 años, 34 años creo fue que se tuvo este instituto. Y vamos a retomar las clases. Vamos a comenzar en este año, en agosto, 9 de agosto, vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra. Se va a tener este instituto y se va a tener cada semana, cada sábado, de 3 a 6 de la tarde. Son módulos de 6 semanas por clase. Entonces es importante que nos preparemos, que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos la perfecta voluntad de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, el conocer la palabra de Dios, podemos enseñar a otros la palabra de Dios. No sé si han visto a personas que dicen y hablan de la Biblia, hablan de muchas cosas. Yo creo, yo pienso. Sí, eso es lo que tú crees, pero lo que tú piensas. Lo que tenemos que decir es: la palabra de Dios dice así. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios para poder hablar de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener varias materias. El pastor Sergio Morris está trabajando fuertemente, arduamente. En julio y agosto están en la meseta. También se comenzó el instituto. Ahí está internados parte de la meseta, Nurillo, Arantepaco, Ahuirán, y están llevando el mismo modelo del Instituto Bíblico Emanuel. Las clases
y le damos gracias a Dios porque hay gente que quiere prepararse para servir al Señor. Jesús dijo que la mies está lista ya está madura, ya está lista para la siega, pero que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque hay pocos obreros. Entonces les invitamos. ¿Quién puede estudiar? Pues aquel que tiene deseos de aprender más de la palabra de Dios, aquel que tiene deseos de servir a Dios también, y podemos hacerlo mejor si conocemos la palabra de Dios. Entonces hay diferentes materias como doctrina 1, hermenéutica, homilética, síntesis bíblica, apologética, etcétera, etcétera. Entonces queremos animarlos. Ya me lo cambiaron, estamos en el instituto. Son los días sábados. La inscripción son 250 pesos de inscripción y 300 pesos por módulo, cada módulo. Entonces vamos a esforzarnos. Iglesia, les animo a inscribirse, a participar, a aprender más de la palabra de Dios. Hay un dicho afuera, dice que no le digan, que no le cuenten, ¿porque qué? Porque les mienten. Entonces, con la Biblia tú vas a ver lo que es verdadero. Entonces te pueden decir muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que bueno, varios, ya muchos se han inscrito, pero tú eres parte de esto. Entonces esfuérzate, y hay algunos que se van a inscribir o que se están inscribiendo de otras iglesias. Entonces vamos a estar en este tiempo en el instituto. Afuera, en la parte de afuera va a estar una mesa para las inscripciones. Algunos ya se inscribieron, pero necesitamos que no solamente apunten su nombre, sino que ya esté su inscripción completa, ¿verdad? Tanto su inscripción como el módulo. Entonces les animamos en el nombre de Jesús. Próximo sábado está la reunión de jóvenes, diferentes jóvenes, una sola iglesia, y va a tocar en el Centro Bíblico de Emanuel. Así que jóvenes, papás, animen a sus jóvenes a ir. Hemos visto que Dios está tocando a los jóvenes y ha habido un crecimiento en las reuniones de jóvenes aquí en este lugar. Muchos jóvenes están viniendo a Cristo, los jóvenes están animando, y los jóvenes no son el futuro de la iglesia o de la sociedad, son el presente. Entonces los jóvenes necesitan de Dios. Voy a invitar que te pongas de pie, por favor, y ve conmigo a San Juan capítulo 3 versículo 14 al 21. San Juan capítulo 3 versículo 14 al 21. Yo leo el 14, ustedes el 15, y así sucesivamente nos juntamos en el 21. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablando y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ustedes? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes el 17? Dice el versículo 18: en el que cree, en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate lo que dice Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, amaron más a las tinieblas porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 21 juntos: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Te damos gracias, Dios, porque un día llegó la luz a nuestras vidas, porque llegaste tú, Señor, y disipaste toda oscuridad, nos diste ese precioso regalo
de la salvación. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día tu amor, Señor. Llénanos más de tu presencia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ver las verdades espirituales que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos a vivir, Dios, agradándote a ti. Amén. Toma tu lugar, por favor. En este mensaje viene desde el contexto, desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo y le hace una pregunta. Nicodemo era un principal entre los judíos. Ustedes han escuchado de Nicodemo, era un conocedor, era un principal entre los judíos. Y dice la palabra de Dios que vino a Jesús de noche, era un fariseo. Fue a Jesús, lo importante es que fue a Jesús. Le daba pena o sentía que lo acusaban porque era un fariseo, era un principal de los judíos. Y dice la palabra de Dios que vino a Jesús de noche y él sabía que él era enviado de Dios por las señales que Jesús hacía. Eso le dijo él. Jesús le dice, ¿verdad?, a Nicodemo, porque Nicodemo hace una pregunta: ¿cómo tenemos que hacerle? ¿Cómo puede un hombre, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos? ¿Cómo un hombre puede tener la salvación, entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a un Nicodemo, en su ignorancia, aún siendo un maestro, un principal, le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y fíjense el pensamiento y la pregunta de Nicodemo. Entonces Jesús una vez más le contesta: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, le dijo Jesús, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces una vez más Jesús le dice: no te maravilles por lo que te estoy diciendo. El viento sopla y no sabemos de dónde viene, a dónde va, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo estaba escuchando estas palabras del Señor Jesucristo. Y así como muchos de ustedes pueden hacerse esa pregunta, Nicodemo decía: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. La realidad es que mucha gente no sabe absolutamente cómo puede ser una nueva persona, cómo puede ser transformado, cómo poder entrar al reino de los cielos. Y en este pasaje aprendemos, ¿verdad?, que un hombre puede ser un ignorante de las cosas espirituales aun cuando posee una preparación religiosa o aun cuando tenga una alta posición social. Puede ser ignorante de las cosas espirituales. Y es muy importante que analicemos esto porque esto nos compete a nosotros. Es muy importante que la gente conozca cómo poder tener la vida eterna. La realidad es que, seguido lo digo, estamos en un tiempo, en este mundo, ¿verdad? Estamos de paso. Si analizas tu tiempo de vida, lo que ya has vivido, pasa muy rápido. Es como la neblina que ahorita sale y al rato desaparece, así dice el apóstol Santiago. Así es la vida. Entonces debemos preocuparnos en la eternidad, pero debemos disfrutar el regalo que Dios nos da, que es la salvación, para disfrutar la eternidad. Es un regalo que Dios te dio, es un regalo que Dios nos está dando. Si ustedes ven, Nicodemo seguía preguntándole al Señor Jesucristo. No comprendía, ¿verdad?, la vida del Espíritu. En el caso de Nicodemo, aunque era un maestro de Israel, no comprendía algo tan elemental como el nuevo nacimiento. Y quizás tú puedes estar aquí y no comprender esto tan elemental que es el nuevo nacimiento. Jesús dijo que si no soy nacido de nuevo, si tú no eres nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, esto es muy importante,
porque todos queremos entrar en el reino de Dios, todos queremos estar por toda la eternidad con nuestro Padre Celestial, todos queremos la respuesta que hay después de la vida, que hay después de que mueres, de que estás un tiempo en esta tierra viviendo y mueres. La Biblia nos dice, Jesús nos da la respuesta: hay vida eterna, hay vida eterna. Pues Nicodemo no entendía, aunque era un maestro de Israel, no comprendía lo elemental del Nuevo Testamento y del nuevo nacimiento, que es Jesucristo dándonos salvación y vida eterna, transformándonos. Entonces, por eso Nicodemo continuaba preguntándole una y otra vez al Señor Jesús, y Jesús le seguía respondiendo. Entonces, hay que entender y hay que reconocer que el conocimiento del camino de la salvación no se conoce por la vía intelectual, solamente escuchando, leyendo libros y aún la Biblia. Es por la fe, es a través de la fe, es de creer que Jesús es el Salvador, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Hay muchas teorías, hay muchas religiones, hay muchas cosas que desvían al ser humano a buscar o a poner su fe en tal o cual religión. Tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, examinemos con cuidado las enseñanzas de Cristo acerca de la fe, y tú y yo tenemos grandes beneficios. Somos beneficiados, somos bendecidos, somos bienaventurados. Y un ejemplo es la salvación. La salvación solamente viene por la fe. Y comienza diciendo ahí en el versículo 14, dice, como Moisés, comenzamos leyendo este versículo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Jesús utiliza esta historia que Nicodemo conocía bien. Nicodemo conocía esta historia porque era un conocedor de las Escrituras, era un principal. Entonces él conocía el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó en el desierto? La gente estaba muriendo, el pueblo de Israel estaba muriendo por su rebeldía, por tanta murmuración, por pecado. Y dice la palabra de Dios que hubo serpientes que los picaban o los mordían y morían. Entonces Dios levanta, o Dios le dice a Moisés que levantara una serpiente, y todos los que vieran a la serpiente iban a vivir. Y esto nada más era una sombra de lo que había de venir, un ejemplo de lo que iba a suceder posteriormente cuando Jesús viniera. Por eso Jesús está hablando y dando referencia a esto. Así como se levantó la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 5, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Jesús fue levantado allí como la serpiente. Toda la gente que veía a Jesús, que ve a Jesús, Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de este hombre, este centurión que estaba ahí, que era parte de aquellos que crucificaron a Jesús y que estaba ahí viendo a Jesús, que respondió y dijo, verdaderamente este hombre era Dios, era el Hijo de Dios? Todo aquel que ve a Jesús, todo aquel que viene a Jesús, todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Y otra vez te lo vuelvo a decir, no es creer intelectualmente, porque aún los demonios creen y tiemblan. Es obediencia, es fidelidad, es fe, es confianza. Entonces Jesús utiliza esta historia que Nicodemo conocía bien, y este es un ejemplo de cómo Dios libró de la muerte al pueblo de Israel por medio de la fe. Ellos creyeron lo que Dios les dijo y levantó esta serpiente, pero era la fe en Dios. Los que eran mordidos por las serpientes no tenían que hacer nada más que creer en la promesa de Dios. Dios les dijo, solo con ver esa serpiente ustedes van a ser sanos, y los que veían eran sanos.
Tal es la fe para nosotros y para aquellos de aquel tiempo que nos permite recibir inmerecidamente el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios. Y la salvación de Dios es para cada uno de nosotros. La salvación es ofrecida para nosotros. De la misma manera que ayer el hombre puede encontrar la respuesta a su enfermedad, la medicina para su enfermedad, la respuesta a su alma, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ante todo esto, la gente que era mordida por la serpiente moría. Y la salud era ver a esta serpiente. Ahora Cristo ha sido levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el centro de la palabra. Este es el centro de la manifestación del amor de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un amor inmedible. Nosotros somos resultados del amor de Dios. Ahora, creemos en el amor de Dios, creemos en la salvación de Dios, pero también la Biblia dice que hay condenación para todo aquel que no cree en el Señor Jesús, para todo aquel que no obedece al Señor Jesús. Y sí predicamos y sí hablamos del amor y todos queremos escuchar de este amor de Dios, pero ¿dónde radica la condenación del hombre? Esta es la pregunta que les hago ahorita. ¿Dónde es donde radica la condenación del hombre? Versículo 17 y versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Dios nos envió a salvarnos, pero la gente muchas veces no quiere la salvación, no quiere la respuesta, no quiere a Jesús. Entonces Dios no envió al mundo a Jesús a condenarlo. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente la condenación del hombre? Versículo 18, fíjate, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra la condenación del hombre? No en Jesús, no en Dios. Dios envió la respuesta. Dios nos dio ese precioso regalo de la salvación. ¿Dónde radica la condenación? ¿Dónde se encuentra la condenación? Versículo 19, lo lees conmigo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿dónde se encuentra la condenación? En que la gente, el ser humano, ama más las tinieblas que a la luz. La luz es Jesús. Ahora, tú puedes estar pensando: es que esta palabra es para los de allá afuera, para los que no tienen a Cristo. La pregunta es: ¿cuánto amas tú a Jesús? ¿Cuánto amas tú la luz de Jesús? ¿Cuánto obedeces? ¿Cuánto eres fiel a Jesús? ¿Cómo vives tu vida ahora que ya conoces a Jesús? ¿Estás viviendo en integridad? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Siempre que vienes a la luz o que vienes a Jesús, tus obras son reprendidas. Todo sale a la luz. Y esta es una palabra para los que no conocen de Cristo, pero es una palabra para nosotros, porque nosotros conocemos y hemos obtenido el regalo de la salvación, y un regalo se acepta o se rechaza. Ahora la pregunta: ¿has aceptado este regalo? Porque el regalo es Jesús. El regalo no es
la iglesia tal o cual o el nombre. Yo estoy asistiendo a una iglesia hay personas que asisten cada 5 meses, cada 2 meses, cada mes o los cada 8 días. Pero su corazón está lejos de Jesús, porque tienen solamente religión, no relación con Jesús. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Estoy hablando de cosas tan simples, tan cotidianas, que le damos primer lugar a otras cosas más que a Jesús. Mira, la condenación se encuentra en que nosotros decidimos obedecer, serle fiel al Señor, amar al Señor. Esa es la salvación. La condenación se encuentra en que decidimos desobedecer, ser infieles, amar más las tinieblas que a la luz, vivir nuestra vida a nuestra manera y no rendirnos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Dios ha dado a su Hijo unigénito y a través de Él nos ha dado la vida eterna. Pero hay gente, y esto está gruesísimo, hay gente que prefiere la oscuridad de sus pecados, que prefiere estar atado y quiere estar metido en eso, ¿verdad? Y sin importarle que su condenación será su herencia. Un día va a estar por toda la eternidad lejos del Señor Jesucristo. No debemos descansar, no debemos sentirnos tranquilos hasta que reconozcamos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Caminemos hacia Jesús constantemente y estemos agradecidos por este gran bendición, gran regalo que Dios nos da a nosotros, la salvación. Y quiero que vayas conmigo. Estuve hablando el miércoles pasado acerca de la salvación en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10. A veces nosotros decimos, bueno, ya es que yo estoy en la iglesia, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano, pero realmente no estamos dando frutos de Cristo en nuestras vidas. Realmente no nos estamos pareciendo a Cristo en nuestras vidas, y realmente muchas veces no reconocemos lo que Cristo, ¿verdad?, quiere hacer en nuestras vidas, y no nos dejamos transformar por el Señor Jesús. Ahí en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10, lo leo en la traducción viviente, por favor, y quiero que lo leas conmigo. Yo leo el 2, el 1, ustedes el 2, y nos juntamos en el 10, en la NTV, por favor. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pongamos atención a esto. Estamos hablando de la salvación y la condenación. Dios no vino a este mundo, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿en dónde radica la condenación? En nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia, antes, repite conmigo, antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahora, si alguien ha entregado su vida a Cristo, Jesús ha perdonado sus pecados y ya no está muerto. Le ha dado vida eterna, vida en abundancia. Pero si tú sigues o yo sigo practicando esto, desobediencia, y practicando el pecado, estoy muerto. No tengo vida espiritual. Estoy muerto. Estoy apartado de Dios. Versículo 2, lo lees conmigo, por favor. Dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, los que están muertos en sus pecados y delitos viven igual que los demás. Y no estoy haciendo una crítica de los demás, sino tenemos que pensar que la vida eterna es Jesús. La vida eterna es Jesucristo. El vivir lo mismo que los demás en la corriente de este mundo te lleva a la separación de Dios. Y no se trata de aquí, porque a veces pensamos solamente aquí en el mundo. Un día vamos a partir de este lugar, y ¿dónde vas a estar por toda la eternidad? Dice: vivían en pecado.
Vivían, repite conmigo, vivían. Eso éramos antes. Pero si tú sigues en esta misma manera de pensar, en esa manera de vivir, entonces no hay vida eterna. No ha habido salvación. No ha habido, como Jesús le dijo a Nicodemo, nuevo nacimiento. Entonces, si no hay nuevo nacimiento, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A un conocedor. Dile al que está a tu lado, tú ya eres una conocedora, un conocedor. Díselo. Así que, y a veces no sabemos realmente. Ahora ya conoces cómo poder entrar en el reino de Dios. Versículo 3 dice: vivían en pecado. Dice: todos vivíamos así en el pasado. Repite conmigo: todos vivíamos así en el pasado. No voy a decir, yo no, pastor, porque hay unos que dicen, yo no. ¿Cómo no? Todos. ¿Sabes qué es todos en hebreo? Todos. Todos es todos. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto dice la Biblia. Pero dice que todos éramos pecadores, que no había justo ni aún uno. No había justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice: por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Repite conmigo: todos los demás. Entonces eso quiere decir que hay una diferencia en la vida de un cristiano, ¿sí o no? Debe haber una diferencia abismal. Porque antes todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo vivíamos en el pasado? En pecado, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuál es el deseo de nuestra carne? Si Dios nos manda a perdonar, ¿qué dice nuestra carne? Esto es muy difícil. Es un mandamiento de Dios. Dios nos pide amar. El mandamiento de Jesús, dice, se resumen en estos dos: cumples la ley y los profetas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está ahí. Y a veces qué difícil es para muchas personas amar y perdonar. ¿Saben por qué? Porque te hace falta, o nos hace falta, rendirnos al Señor Jesús. Tenemos lo intelectual acá, el pensamiento, el conocimiento de la Biblia, pero no lo llevamos a la praxis, a la práctica, a la vivencia. ¿Conoces las Escrituras? Nicodemo las conocía, pero Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una diferencia. El que está en Cristo es nueva criatura. Antes todos vivíamos así en el pasado. Si me la hacen, ¿qué sigue el dicho? Así es. En Cristo ya no es así. Y mucha gente necesita ser libre de su pasado, libre de amargura, libre de odio, de rencor. Y eso solamente Cristo lo puede hacer si te rindes a Él. Porque si no, no hay vida. O sea, realmente no hay transformación, no hay cambio. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y Jesús lo toma muy en serio. El perdón, Jesús lo toma muy en serio. Si para ti no es serio, para Jesús sí es, para Dios sí es. ¿Y por qué toco el perdón? Porque esto es algo con lo que caminamos y luchamos todo el ser humano, diario. Jesús dice que si no perdonamos al hombre sus ofensas, ¿sí dice así, no? Si no perdonamos al hombre sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará a nosotros nuestras ofensas. No debe haber perdón. Y a veces nos basamos en nuestros argumentos y estamos viviendo igual que los demás. No perdonamos. El que tiene a Cristo, perdona. ¿Es fácil? Pero por obediencia a Dios, yo perdono.
Ahora, si yo tengo un nuevo nacimiento, perdono. Señor, oh Padre, pero decido perdonar. Y eres libre, vives con paz. ¿Sabes por qué muchos matrimonios, familias, hermanos en la carne no tienen paz, no tienen unidad? Por tanto orgullo. No tienen paz, no tienen gozo. No hay una unidad familiar, matrimonial, porque no han decidido perdonar. Están encarcelados. Lo mismo que los demás. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, de la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios es amor, lo acabamos de leer, ¿sí o no? Pero también Dios se enoja, porque Dios es santo y Dios es justo. Señor, ¿por qué no hay bendición en mi familia? ¿Por qué no hay bendición en mi matrimonio? ¿Por qué estoy viviendo así? Porque examinemos nuestra vida. Dios quiere bendecirte. Varones, mujeres, matrimonios, familias, el tiempo que tenemos aquí en la tierra es tan corto para que estés desperdiciando tu tiempo viviendo lo mismo que los demás, desperdiciando tu tiempo, ¿verdad? Y tu vida y tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, haciendo las cosas lo mismo que los demás, y no disfrutas de la presencia de Dios, la bendición de Dios, el gozo. Necesitamos hacer cambios y rendirnos a Jesús y reconocer que necesitamos ser transformados. No importa que empieces, que tengas una semana viniendo a la iglesia, o que tengas 50 años o 100 años de, bueno, aquí no hay ninguno de 100 años nacido en el evangelio de 100 años. Es la vida. O sea, este regalo de Dios es para todos nosotros. Versículo 4, vamos rápidamente, por favor. Quiero avanzar rápidamente. Versículo 4 dice: pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó. Acabamos de leer San Juan 3, 15 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Dios te ama. Su amor es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Dile al que está a tu lado: Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Versículo que sigue, versículo 5, lo lees conmigo. Dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. A ti ni a mí le costó la sangre de Jesús. Y aún así rechazamos este regalo. ¿Y sabes cómo lo rechazamos? Amando más las tinieblas que a la luz, poniendo en prioridades más otras cosas que a Jesús, que su reino, que obedecerle a Él. Así rechazamos a Jesús. Solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gracias a Dios. Dáselo fuerte a Él. Si tú no has tenido la salvación, si no estás seguro de la salvación, yo te invito a que te rindas a Jesucristo, que te rindas a Él. Versículo 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y nos levantó de los muertos. A eso se llama también el nuevo nacimiento. Ya no hacemos lo mismo que los demás. Lo vuelvo a repetir. Estaba leyendo un libro, un comentario de este escritor Swingle, y él decía que en estos tiempos nunca había visto cómo la brecha se había cortado
entre un cristiano y uno que no era cristiano se ha cortado, muy parecido. Dice, porque antes, ¿cuándo para que se vieran divorcios en los matrimonios cristianos? La brecha era muy grande. Divorcios en los que había cristianos, en los que no eran cristianos, pues continuamente. Pero el que tiene a Cristo tiene la respuesta. Cristo restaura, Cristo transforma, pero dice, esa brecha se juntó. ¿Y cómo hay divorcios en los que en cristianos? ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Jesús en primer lugar. Porque no ha habido la transformación de Cristo en nuestras vidas. No hay obediencia a su palabra. Entonces el matrimonio nada más empieza a tener problemas y no te empieza a gustar las actitudes, las acciones. Y en vez de clamar, de orar, de perdonar, de hacer, decir, ahí nos vemos. Hasta aquí. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Cuando Dios restaura, cuando Dios transforma, cuando la respuesta y la solución para el mundo hoy es Jesucristo. Tenemos que marcar la diferencia. Y esto es a base realmente de una transformación. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Dice, nos levantó de los muertos junto a Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Versículo que sigue, lo lees conmigo por favor. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Entonces somos cartas leídas por los hombres, debemos ser ejemplo hacia la demás gente. Sí se puede, pero es en Cristo. Versículo 8 por favor, dice la palabra de Dios, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Cuando tú creíste, Dios te salvó. Ni yo tengo un mérito, ni tú. Es un regalo de Dios. Versículo que sigue, por favor. El 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede captarse de ser salvo. La salvación no es por obras en la 60 para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Versículo 10 dice, ¿lo lees conmigo? Pues somos la obra de nuestro Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El regalo de Jesús, ¿qué implica? La salvación, pasar de muerte a vida. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Una persona que practica el pecado está muerto. No tiene vida eterna. Puede estar caminando, existiendo, pero está muerto. Un día cercano vamos a estar delante de Jesús y que podamos escuchar, bien, buen siervo y fiel. Poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No escuchemos lo que Jesús dijo, que muchos van a venir y van a decir, Señor, pues yo asistí ahí a Vida con Propósito, asistí a aquella iglesia, hice milagros, eché fuera demonios, hablé nuevas lenguas. Y Jesús les dice, les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Porque siguen viviendo, practicando el pecado. Dios te ha dado el regalo. Ya necesitamos realmente vivir diferente si decimos que tenemos a Cristo. No basta el conocimiento solamente. Nicodemo lo tenía. No basta la posición social o la posición que tengas en la iglesia. Nicodemo la tenía. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica tantas cosas. Vivir como Jesús, obediencia a Jesús, tener la vida de Jesús en nosotros. Eso tampoco lo puedes hacer tú. Eso es por la gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo. Así como sopla el viento,
y lo escuchamos. No sabemos de dónde viene, a dónde va. Si es aquel que es nacido de nuevo, su vida es transformada. Si tú estás luchando con la falta de perdón, arrepiéntete. Si tú estás luchando con la falta de amor, dile: Señor, dame amor para mis enemigos, dame amor para mis hijos, dame amor para mis padres, dame amor para mi esposa, dame amor para mi esposo. Ya no los aguanto. No, serio. Dame amor. No podemos dar lo que no tenemos. Dios es amor, es la fuente del amor. No puedes si no te llenas del amor de Dios. Porque por eso sientes que no aguantas a tu marido, porque te falta el amor de Dios. Cuando hay amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Hay perdón. Así que no nos basemos como Nicodemo. Gracias a Dios él fue a Jesús de noche. Ven a Jesús y dile: Señor, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis papás, con mis hijos, con el vecino. Lléname de ti. Señor, yo no quiero vivir en esta corriente del mundo. Si esto te jala, varón, mujer, salte de la corriente y camina en el camino de Cristo. Vale la pena. Antes estábamos muertos. Hermanos, estar muertos en nuestros pecados y delitos implica seguir la corriente del mundo, actuar conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo acabamos de leer. Esto implica estar muertos en nuestros pecados y delitos, haciendo las cosas como hijos de desobediencia, dominados por los deseos de nuestra carne. Otra vez voy a los deseos de nuestra carne. Nuestros deseos, los deseos de nuestra carne van en contra a los deseos del Espíritu Santo, a los deseos de Dios. Y hay una lucha. La carne jala hacia abajo, el espíritu hacia arriba. La carne siempre te va a llevar a hacer lo incorrecto, lo que no agrada a Dios. No perdonar, no amar, no obedecer, no búsqueda de Dios, no santidad. Te va a llevar a pecar. Y eso te va a llevar a la destrucción en cada área de tu vida. Y lo más tremendo es la eternidad. Así que hoy decide seguir a Jesús. No sigas la voluntad de tu carne. La Biblia dice que éramos hijos de ira y de desobediencia, lo mismo que los demás. Entonces, si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Y eso no es aquí nada más, es en la casa. Es mostrar a Cristo en nuestra casa. Es mostrar a Cristo en nuestro trabajo. Es mostrar a Cristo en nuestra escuela. Donde quiera que estemos. No es decir soy cristiano nada más. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo mostró su amor, que siendo pecadores Él dio su vida por nosotros y nos perdonó. ¿Merecíamos su perdón? Así Cristo quiere que actuemos. Quiero que te pongas de pie. Dice la Biblia que por su misericordia nos dio vida, por su misericordia nos resucitó, por su misericordia cambió nuestra posición que teníamos en el mundo, muertos en pecado, y nos dio una vida espiritual. Por su misericordia nos llamó y nos salvó sin que tengamos que pagar nada, solo por su gracia. Por su misericordia Él nos prepara un futuro mejor, nos da vida eterna. Es el regalo de Dios. Amigo, hermano, yo te invito a disfrutar del regalo de Dios, la salvación. No lo descuides, aprécialo. Es por pura gracia, es el amor de Dios. Si tú tienes que rendir tu vida al Señor hoy, hazlo.
Si tú tienes que poner algo a cuentas con el Señor, hoy hazlo. Si te ha costado mucho vivir la vida cristiana, no es en tus pensamientos. Lo vuelvo a repetir, Jesús le dijo a Nicodemo, un conocedor, un principal, uno que tenía una posesión social, es necesario nacer de nuevo. Llevaba mucho tiempo en la iglesia o en la sinagoga. Quizás puedes llevar mucho tiempo y has empezado a hacer las cosas que no deberías hacer. Hoy necesitas decirle al Señor, transforma mi vida, transforma mis pensamientos, mi eternidad, mi matrimonio, mi familia. Si hay alguien que quiere decirle al Señor esto, deja tu lugar y pasa aquí al frente y dile: Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, Señor, aquí estoy, te necesito, Jesús. Esto es solamente para aquellas personas que deciden decirle al Señor: aquí estoy, transfórmame. Estoy luchando con la falta de perdón, estoy luchando con la manera de vivir de los demás como antes vivía. Estoy luchando, Dios, con tantas cosas en mi vida. Te pido que me ayudes. Y puedes darle ahorita en este momento gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por la vida eterna. Gracias por transformarte, gracias por cambiarte. Deja tu lugar. Es un paso de fe para aquellos que quieren decir: aquí estoy, reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que no estoy actuando bien, que yo pienso que soy nacido o nacida de nueva, pero mis hechos están mostrando otras cosas. Transfórmame. Mi temperamento, mis actitudes, mis acciones están mostrando que necesito ser transformado. Deja tu lugar, deja tu lugar. Si Dios ha hablado a tu corazón, deja tu lugar. Es un paso de fe. Acuérdense que es la fe. Todos los que miraban a la serpiente eran sanados. Todos los que miren a Jesús son transformados, son sanados, tienen vida en abundancia. Amén. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, aquí yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Ponle re, por favor. Me rindo a ti, Señor, en esta tarde. Oh Jesús, te adoramos, te exaltamos, Dios. Levanta tus manos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Levanta tu voz y dile: yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, Jesús, nos rendimos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, levanta tu voz, dile: yo